Amigos, continuamos con nuestro análisis aquí en Dominando la Noticia con el compañero el licenciado Eddie López. Estamos hablando de las encuestas. Proceda. Pues mira, te decía, estábamos hablando de los candidatos independientes, de cómo han reestructurado la manera de hacer política y vemos que inclusive los candidatos principales se han movido a estrategias distintas, la inserción de sus esposas en las campañas, no utilizar los métodos tradicionales de prensa, inclusive radio, prensa escrita, televisiva, sino que se han movido más a la tecnología, a las redes sociales, a los billboards, que si bien en la pasada jugaron un papel trascendental, en esta aún más, pues han modificado también la línea de propuestas, la han elevado, no ha sido tanto el ataque del fango, ¿verdad?, de sacarse trapitos sucios, aunque hay material para eso, todos sabemos. No obstante, se ha jugado por lo holgado de esa ventaja una dinámica bien interesante en que un candidato, como lo hablábamos ayer con Carmelo Ríos, con el senador Carmelo Ríos, lo tienen escondido, ¿verdad?, para que no coja un golpe, y es lo que dice el libro de política, no lo estoy criticando. Y el otro candidato constantemente tratando de defenderse de cosas o de ataques que ni siquiera le corresponden a él, ¿verdad?, porque si bien son sobre el partido, evidentemente pues él ha tenido que manejar unas situaciones que él no las provocó, que no tuvo responsabilidad, y no ha podido tampoco a su vez hacer los cuestionamientos sobre la figura de su opositor que debería tener el margen para poder hacer. En el caso de Ricardo Rosselló, no solamente no ha salido a atacar con una línea coherente y consistente de ataque, como decía ayer y repasaba, de si va a ser porque gobernaron juntos, si va a ser los candidatos de cartón, si va a ser que se cayó jugando béisbol, si va a ser que no escribe mal en las redes. O sea, no ha habido una línea de ataque que tú digas, mira, esta es la que define, como el alacrán de Aníbal, ¿verdad?, que se lo viraron, lo del arroz también ahora como otro ejemplo, pero en campañas pasadas que se delineaban directamente, por aquí es que vamos a atacar al candidato, por sus finanzas, por su bagaje, por algún error que cometió. En este caso no se ha dado de esa manera, y entonces tienes el problema que hay unos vacíos, y en política no pueden haber vacíos. ¿Y quién está llenando esos vacíos? Los candidatos independientes. ¿A quién les está restando cuando un candidato te sube de 8 a 13%? Cada punto porcentual es entre 12.000, 15.000 votos. Hay gente que dice que es hasta 18. Por eso es importante analizar la demografía, porque la gente que se está yendo del país, en su mayoría, está en la edad productiva, que pudiera ser entre 18 a 44 años. Yo le extendería hasta los 50, quizás. Ya una vez tú trasciendes ese threshold, ese umbral, ya tú tienes raíces en Puerto Rico y puedes irte a visitar a los nietos y puedes salir, pero siempre regresas. Entonces, esa gente que se va, que según esta encuesta está más identificada con el candidato Rosselló, es el margen amplio de la elección. No obstante, quien más participa son los de 65 años en adelante, que esa gente, pueden venir 3 huracanes el mismo día, puede pasar lo que sea, esa gente van a llegar al colegio de votación. El joven, quizás hasta los 30 años, ve muchas filas en el colegio y dice, yo vengo ahorita, y ahorita se fue para la playa y pasó, y no big deal si no puede votar. Entonces, esa demografía va a ser importante porque esa es la población que está oyendo, que está viendo en redes sociales, que está siguiendo los billboards, al que le está llegando el candidato independiente. Que no se define que salió de la nada, porque de algún sitio salieron, y por eso es que dicen que Lugaro le resta al Partido Popular, en cambio Manuel Sidre le resta al PNP. Evidentemente, pues esos electores salen de alguien, y esos electores no están motivados. Puede ser por la primaria, puede ser por los escándalos del PPD, ¿verdad? Puede ser un voto castigo. Puede ser un voto castigo. Y a eso súmale, le pudiera sumar a ese 22% entre 13 y 9, los indecisos también. Ese 5% de indecisos. El 3 del PIB es lo que era en su día el 5 para llegar a 3 y que quedaran inscritos. En las últimas 2 elecciones, en la pasada tuvieron un 4, un 1 más, y no quedaron inscritos. Por tanto, a lo que voy, todos estos márgenes, todos estos números, cuando llegue a la elección, se van a reducir.
¿Por qué? Porque el universo participativo va a ser menos. De 2 millones de electores hábiles, si participan 1,5 millones, va a ser mucho. Y se va a dividir 600,000 entre los dos candidatos principales, ya eso hace 1 o 2, 100 y pico cada uno de los independientes, ya ahí tienes un 4, y el otro por ciento se lo va a llevar, o los otros 100,000 votos, entre María de Lourdes y Bernabe, O sea, sin quedar inscritos. Ese es mi vaticinio hoy, 11 de octubre del 2016. Estás ahí grabado. Una preguntita, los de 65 años, ¿a dónde tú los estás poniendo? Bueno, te digo que ese es el elector más fiel de participar en la elección. No se los estoy atribuyendo a ninguno de los dos partidos. No obstante, según la gráfica, parecerían a mayor edad, mayor arraigo al candidato popular. Menor edad y mayor en la escolaridad pasa lo mismo también. En esta elección en específico. Correcto. Pues yo estoy acostumbrado a escuchar que las personas de mayor edad están con el Partido Popular porque son de Muñoz Marín, y eso no cambia, no importa lo que tú le hagas. Señores, se murieron. ¿Cuándo ganó Luisa Ferrer las elecciones? En 1968. ¿Cuántos años van de eso? Matemática, 32 y 16, 48 años. 48 años. ¿Tú no crees que en el grupito este de los 65 ya hay bastantes de los que son de allí, de la época de don Luisa Ferrer, claro, y las victorias que ha tenido el PNP posterior a eso? Escuchaba esta mañana, hay gente de 50 años que nunca vieron a Muñoz Marín. Sí. Oh, claro. O sea, vamos, no que no lo conocieran, sino que no lo vieran hablar, que no sea en una película o en un documental. No, entendemos, pero yo te lo traigo a propósito porque continuamente he escuchado toda mi vida y siempre me ha gustado la política. Toda mi vida que todo ese sector de nuestra ciudadanía automáticamente se le adjudica a don Luis Muñoz Marín, y esta gente no cambia por nada porque lo que dijo el bate, claro, con eso de bate yo muero a cuestas. Han muerto. Tienes el Pacto de Aguas Buenas, tienes otros incidentes dentro del Partido Popular que muchos de ellos transicionaron hacia el PNP, pero son los menos, te lo estipulo. Entonces, pues, siguiendo en ese análisis de la gente mayor también, o sea, te decía, ese sector de 18 a 34 son gente que vieron en su adultez temprana, quizás la adolescencia o preadolescencia, el gobierno de Pedro Rosselló, cuando era épocas de vacas gordas. Y respectivo de lo que haya pasado después, y verdad, y las cosas los escándalos que trascendieron. Pero la realidad y los hechos son uno. Pero vivieron tiempos buenos. Claro. Y esa gente ahora mismo, en su mayoría, están entre los 35 a los 40 años, un poco casi mi generación. Entonces, ven quizás con alguna añoranza, con alguna ansia de que vengan tiempos buenos simplemente porque el factor del apellido vuelva al poder. Son tiempos distintos y obviamente tenemos unas realidades políticas distintas. Totalmente. Entonces hay que tener cautela con eso, que no solamente por evocar el recuerdo de un tiempo pasado que fue mejor, vaya a convertirse en realidad como varita mágica. Pero eso lo hemos visto antes, Victoria Melo Muñoz. Claro. Pero entonces la elección se te puede convertir, que es lo que mucha gente vaticina, finalmente, al final, inclusive, y ya un poco lo estamos viendo, si votas por el candidato independiente o te vas por otro lado, que no sea por el candidato opositor a Rosselló, y entonces vas a tener la elección Rosselló sí o no. Y eso va a pasar, es natural que pase y el PNP se está preparando para tratar de combatir esa táctica, esa estrategia, porque va a venir, o sea, es el que no lo vea es porque, ¿verdad?, no vive aquí. Y entonces, ese grupo joven que tú pensarías que está viviendo la realidad, que está viviendo el embate de salir y no conseguir trabajo, de tener que relocalizarse, pues dice, mira, aquí esto puede agravarse y son tiempos difíciles, pero parecería inclinarse en ese, o por lo menos por la gráfica que nos presenta el Nuevo Día, parecería inclinarse en esa dirección. Ya ahí te analicé el grupo de jóvenes, el grupo de adultos mayores, mujer-hombre, con la inserción de las primeras damas, ¿verdad?, de las candidatas a primeras damas, como yo le llamo, porque evidentemente son las esposas de los candidatos a la gobernación, y entonces de ahí tendríamos que pasar inevitablemente a la comisaría residente, a menos que tengas algo que quieras decir ahí. En la comisaría residente se da el factor más, inclusive se puede percibir mejor el hecho de
de la merma en los recaudos. Porque tienes una candidata con $1.000.000 y tienes al otro candidato con 300 y pico, algo así es que tiene Héctor. O sea, ahí nos refleja los números de la encuesta. O sea, que son 16 puntos versus 12 que le lleva Rosselló a David. Y entonces, esa gráfica un poco sustenta la teoría de que Jennifer evidentemente tiene un respaldo adicional que el candidato a gobernador no tiene. Pero eso siempre ha sido así. Y que la está cargando. No podemos decir lo mismo con Héctor Ferrer y David Bernier, aunque Héctor está muy presente en la campaña y el día o la noche más bien, cuando se tomó la determinación de Perelló en el partido, quien cargó eso no fue el secretario, fue Héctor Ferrer, ¿verdad? El vocero que anunció y que ha jugado un rol importante en la campaña. Que tiene la experiencia. Claro, pero no parecería tener, por lo menos en esta coyuntura histórica, la fuerza para cargar al candidato a gobernador. Entonces, no solamente tienes a Jennifer González con un buen recaudo, muchos recursos, una popularidad bastante buena, sino que tienes también un virtual presidente del Senado en la figura de Tomás Rivera Schatz atacando todos los días con asuntos distintos y directos. Y que nadie lo está neutralizando, ni tan siquiera está intentando neutralizarlo. A veces es bien difícil. Claro. Pero entonces, en ese juego de la comisaría residente, pues parecería ya estar la suerte echada, a menos que haya, y esto puede pasar en cualquier carrera, un traspié mayor, ¿verdad? Y a 27 días de las elecciones sería un poco difícil recuperarse de algún traspié de ese tipo. Yo quiero discutir el siguiente punto. Y es el siguiente. Has mencionado ya en un sinnúmero de ocasiones, y lo hemos dicho en los programas anteriores, factor dinero de cada candidato. Uh-huh. Yo voy a quitarlo del dinero para propósito de discusión. O sea, me tienes que entender, tienes que comprender que hay un disgusto general en nuestro país con la actual administración. Si son 90, 96 o 5 impuestos, los que sean, siguen siendo, la palabra es desagradable, impuestos. Y nos han tomado a todos por igual. El problema de la energía eléctrica no tiene nombre. Que si en las pasadas administraciones era igual, estamos hablando de esta, porque las elecciones son ahora, no son allá en el pasado. El asunto del agua igual. Por eso es que te mencioné ahorita el caso de Anaudi. O sea, no es en la pasada administración los que puedan haber habido, es el que hay ahora presente. Si mañana viene uno nuevo, como tú mencionas, bienvenido es. Y el factor de que la gente está apática a donar también, a ser donante y que lo identifiquen en un informe. Lo dicen los senadores y representantes que vienen aquí, están para la elección o reelección, que no consiguen el dinero, no consiguen ese respaldo. Pero es porque el pueblo está molesto. Y yo estaba seguro, Eddie, que el pueblo se iba a manifestar, y se manifiesta con el voto, como siempre lo decimos, se iba a manifestar que esto no va a pasar, que después tú vienes y sacas un jingle bien bonito, que nadie ni lo ha hecho, un jingle bien bonito y pintas y coges como pusieron a Rosselló aquella vez corriendo y todo el mundo, mira qué joven corriendo, etcétera, y emocionado. Ya eso no. Aquí hay factores mucho más importantes que ya el pueblo de Puerto Rico ha aprendido. El problema lo tienen los políticos que los subestiman. Los problemas lo tienen los que cargan a los políticos y los orientan en muchas situaciones, que subestiman el poder del pueblo y que el pueblo ha aprendido, ¿tú sabes cómo? A cantazo. A cantazo. Y esto tiene un poder bárbaro. Pero las redes, por más que digamos, las redes juegan un importante papel. Claro, y me perdonan, el de 65 años no anda con el teléfono mirando Facebook el día entero. Cuidado, yo creo que sí. Si es así, pues aún más significativo y más vamos a ver el disgusto del pueblo con las situaciones del país, porque si tú tienes la misma compañía de Facebook que tengo yo, que es una nada más, ves el disgusto continuamente. Claro. Y esto no se ha detenido en 4 años. Lo que pasa es que en las redes sociales tienes que tener cuidado. Y esto, yo vi me parece que fue cerca del 2011, una presentación que hizo un experto de estos de redes. Y las redes sociales funcionan en núcleos. Y tú te hablas de ordinario con la gente que piensa como tú. Sí. Y te aíslas. Y tú piensas que todo el mundo está pensando como tú. Pero cuando lo ves en una gráfica, lo ves por núcleo.
Y entonces fue bien interesante porque ves la gente que está hablando de reggaetón, la gente que está hablando de política, la gente que está hablando de poesía, de películas, o sea, y entonces en bien pocas instancias esos grupos se integran. Se integran, lamentablemente, cuando hay desastres naturales, cuando hay un evento mundial como las Olimpiadas, cosas así obviamente que tienen trascendencia internacional y que impactan de cierta manera. Pero por lo general, y para asuntos de política, los PNP se hablan entre ellos, los populares se hablan entre ellos, y a menos que haya un elemento, de nuevo, de escándalo o de atención nacional, eso no se integra. Y la gente piensa que sí. ¡Wow! Mira toda la gente que me dio like. Sí, pero te dieron like porque si no te quisieran dar like, no tendrías de friends, ¿entiendes? En ese caso, pues las redes varían un poco. En el caso de Twitter, que tú no necesariamente puedes bloquear gente, pero puedes hablar o interactuar con gente que no necesariamente son tus amigos o que te sigan a ti, pues es distinto. Pero sí, tienes mucha razón en ese sentido, porque esto lo cambia todo en la inmediatez, en la corrección, en todo se impacta por esto, en lo que compras, en lo que vendes, en lo que consumes, todo. Y entonces, mira, ahí nos ponen una gráfica que dice ese es el voto, el más probable que sea el voto íntegro y el voto mixto. Sí, tenemos con 61% candidatura. y 23% y 13% candidatura. Ese voto íntegro, bien interesante, en el PIB, en las candidaturas independientes, es mucho más alto. Ya esa gente están decididas y no van a pescar votos, ya ellos los convencieron, y aunque no tengan candidatos a alcalde o candidatos a alguna posición, ellos van a votar bajo la insignia en el cuadrito donde corresponde, y se acabó, ahí no hay break. Otra cosa que te quiero traer es que en los candidatos independientes, con todo y que están hablando y están manejando y están diseñando el debate y los temas de lo que se habla, no hay un check de lo que están diciendo. Nadie está pendiente a ver y atacarlos a ellos. Ellos están por la libre. Y es un factor bien interesante que... Yo me alegro que traigas ese tema y tengo que ir a una pausa, pero cuando regrese vamos a hablar un poquito de eso. Sí, señor. Porque el cheque está en el pueblo, lo que pasa es que no se está publicando. Sí, pero tiene que haber un portavoz que esté con ellos. No lo hay. Y no lo hay. No lo hay. Y te voy a decir por qué no lo hay. Amigos, vamos a una pausa, regresamos con ustedes en breve.